La semilla, la bonanza marimbera. El narcotráfico en Colombia no empezó con la cocaína, sino con la marihuana. En la década de 1970, en la costa Caribe, vivió lo que se llamó la bonanza marimbera. Miles de campesinos cultivaban marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, exportando hacia Estados Unidos entre 1972 y 1978. Se calcula que se enviaban hasta 3.000 toneladas de marihuana anuales, lo que convirtió a Colombia en el principal proveedor del mercado estadounidense. Esta riqueza repentina transformó pueblos enteros, aparecieron mansiones en medio de la pobreza y los primeros grupos armados al servicio de los campos. Sin embargo, la represión de la DEA y el auge de una droga más rentable, la cocaína, pusieron fin a esta era. La bonanza marimbera fue la antesala del monstruo que vendría después. Primeras rutas de cocaína. La cocaína comenzó a llegar a Colombia a mediados de los años 70, cuando laboratorios improvisados en la selva transformaban la hoja proveniente de Perú y Bolivia en polvo de cocaína. Pronto se descubrió que el Caribe colombiano, con sus extensas costas y rutas clandestinas, era ideal para el envío de cargamentos. Ya en 1975, las autoridades de Estados Unidos reportaban vuelos desde Colombia cargados de cocaína hacia Miami. En pocos años, el negocio desplazó totalmente a la marihuana. Mientras un kilo de marihuana se vendía en $60, uno de cocaína alcanzaba los $50.000 en las calles de Nueva York. El negocio apenas estaba naciendo. Fundación del Cartel de Medellín, 1976. En Medellín, un grupo de hombres se unió para crear el más temido cartel de la historia. Pablo Escobar, Carlos Ler, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa. Su fortaleza no era solo la cocaína, sino la capacidad de la logística, ya que enviaban droga en avionetas que aterrizaban en las Bahamas, en lanchas rápidas e incluso escondidas en llantas de automóviles. Su red alcanzó en menos de una década el dominio del 80% del mercado estadounidense de cocaína, con ganancias que superaban los $60 millones diarios. El ascenso de Escobar. Pablo Escobar no solo era narcotraficante, buscaba convertirse en un líder político y social. A finales de los 70 empezó a financiar viviendas, canchas de fútbol y mercados para los barrios más pobres de Medellín, ganándose el apodo de Robin Hood Paisa. En 1982 fue elegido como congresista suplente en la Cámara de Representantes, pero su poder económico y político despertó las alarmas. Para mediados de los 80, la revista Forbes lo incluyó entre los hombres más ricos del mundo con una fortuna estimulada en $30.000 millones. Su ambición ya no tenía límites, quería poder absoluto. La violencia desatada en Medellín. La guerra comenzó con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, tras denunciar públicamente a Escobar en el Congreso. Desde ese momento, Colombia entró en una espiral de violencia. El cartel de Medellín usó coches bomba, sicarios, adolescentes y atentados indiscriminados. En 1989, un avión de Avianca fue destruido en pleno vuelo con 107 muertos y ese mismo año asesinaron al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Medellín se convirtió en una ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios que en 1991 alcanzó los 381 por cada 100.000 habitantes. La vida cotidiana estaba marcada por el miedo. Los extraditables. El mayor temor de Escobar y sus socios eran ser extraditarios a Estados Unidos. Por eso crearon el grupo Los Extraditables, que lanzó una campaña de terror para presionar al Estado colombiano. Su lema era claro: preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Secuestros de periodistas, jueces y políticos y asesinatos de policías y bombas en edificios oficiales fueron parte de la estrategia. En 1991, la Asamblea Constituyente aprobó una nueva constitución que eliminaba la extradición. Era una victoria para Escobar, pero el costo para el país habían sido miles de vidas perdidas. La catedral y la muerte de Escobar. En 1991, Pablo Escobar negoció su entrega a la justicia, pero no a cualquier cárcel. Construyó su propio centro de reclusión, conocido como la Catedral.
con lujos impensables, cancha de fútbol, discoteca, spa y vista privilegiada de Medellín. Desde allí siguió dirigiendo su negocio. Cuando se descubrió que continuaba asesinando a rivales desde la prisión, el gobierno intentó trasladarlo en 1992, pero Escobar escapó. Durante 16 meses, el bloque de búsqueda, con apoyo de la DEA y la CIA, lo persiguió sin descanso. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, Escobar fue abatido en un tejado de los barrios de Los Olivos, en Medellín. El mundo celebraba, pero el narcotráfico no había terminado. Cartel de Cali, los caballeros de la droga. Mientras en Medellín sembraban terror, en Cali reinaba la estrategia opuesta, los sobornos y la discreción. Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto con Helmer Pacho Herrera y José Santa Cruz Londoño, lideraron el Cartel de Cali, conocido como los Caballeros de la Droga. A mediados de los 90 controlaban el 80% de la cocaína mundial y obtenían cerca de 7.000 millones de dólares anuales. Su influencia llegó al fútbol. Equipos como el América de Cali fueron usados para lavar dinero. Cali no explotaba bombas, compraba jueces, políticos y policías. Su estilo era menos visible, pero igual de devastador. El proceso 8000. El poder del cartel de Cali llegó a las más altas esferas del Estado. En 1994, investigaciones revelaron que la campaña presidencial de Ernesto Samper había recibido millones de dólares del narcotráfico. El escándalo, conocido como el proceso 8000, generó una crisis política sin precedentes. Aunque Samper negó su responsabilidad directa, el hallazgo mostró que los cárteles podrían infiltrar la democracia misma. Cali, mientras tanto, continuaba enviando toneladas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, incluso usando contenedores de frutas y flores. La caída del cartel de Cali, la aparición internacional y la labor de la policía antidrogas fueron resultado. Entre 1995 y 1996, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron capturados, seguidos de Pacho Herrera y José de Santa Cruz Londoño. El imperio de Cali se derrumbaba, pero el negocio no desapareció. El vacío los llenaron pequeños grupos emergentes y con ellos un nuevo monstruo, el Cartel del Norte del Valle. El Cartel del Norte del Valle. Con sede en Cartago y Tuluá, el Cartel del Norte del Valle fue aún más violento. Líderes como Orlando Henao, Diego Montoya, Don Diego y Wilder Valera, Jabón, dominaron el narcotráfico en los años 2000. A diferencia de Medellín o Cali, trabajaron en la alianza con carteles mexicanos como Sinaloa y el Golfo, fortaleciendo las rutas hacia Estados Unidos y Europa. Pero su brutalidad interna desató una guerra que dejó miles de muertos en el Valle del Cauca. Fue el cartel que profesionalizó el sicario y perfeccionó técnicas de lavado de dinero a gran escala. Otros carteles regionales. Más allá de los tres gigantes, existieron otros carteles regionales, como el Cartel de la Costa, que controlaba rutas en el Caribe, el de Magdalena Medio, con vínculos con paramilitares, y el de los Llanos Orientales, que trabajaba con pistas clandestinas. Aunque menos conocidos, estos grupos fueron clave para mantener el flujo de la cocaína. A finales de los 90, el negocio estaba tan fragmentado que no había ni un solo capo que dominara el país, sino decenas de estructuras que se disputaban territorios y corredores. Narcotráfico y conflicto armado. La caída de los cárteles coincidió con la expansión de las guerrillas y los grupos paramilitares. Las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia financiaron sus ejércitos con la cocaína. El narcotráfico se volvió el motor de la guerra, alimentando masacres, desplazamientos y violencia rural. Para el año 2000, más de 3 millones de personas habían sido desplazadas de sus hogares, muchas veces por el control de territorios cocaleros. El narcotráfico dejó de ser un fenómeno urbano y se convirtió en un combustible de la guerra civil. El impacto social y económico. Entre 1980 y 1995, la violencia del narcotráfico dejó más de 46.000 muertos en Colombia. Pero el impacto no fue solo en vidas humanas. El lavado de dinero se infiltró en la economía formal, como en la construcción, fútbol, comercio y hasta en la música popular. Se crearon falsos iconos de éxito, basados en la ostentación, el lujo y la violencia. Generaciones enteras crecieron con la idea de que el narcotráfico o el narcotraficante era un modelo a seguir, reflejados en corridos, telenovelas y canciones. El costo social de este fenómeno aún lo paga el país. El presente del narcotráfico hoy,
Aunque los grandes carteles ya no existen, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, según la ONU. En 2023 había 253.000 hectáreas cultivadas de coca, el nivel más alto registrado, con un potencial de producción de 2.600 toneladas de cocaína. El negocio está en manos de decenas de grupos fragmentados, disidencias de las FARC, el ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo y bandas criminales. Legado y futuro. El narcotráfico no murió con Pablo Escobar ni con los hermanos Rodríguez Orejuela. Cambió de rostro, se fragmentó y se internacionalizó. Hoy su sombra aún marca la política, la cultura y la economía de Colombia. El país sigue luchando contra la estigmatización, pero también contra la realidad interna. Mientras haya pobreza, desigualdad y demanda en el extranjero, el negocio seguirá vivo. La historia de los carteles no es solo la historia del crimen, es también la historia de un país atrapado entre la violencia y la esperanza.